Pero hoy vamos a seguir y estoy muy contenta porque son palabras que Jesús nos dejó en ese sermón del monte y creo que eso es un plus en nuestra atención cuando Jesús nos dejó mensajes específicos, y creo que este sermón del monte es tan revelador, tan esencial y tan revelador para nosotros, y estoy contenta por eso, por poder enseñar palabras que Jesús enseñó, por poder profundizar en palabras que Jesús nos dejó, un regalo, un legado, ¿no?, para cada uno de nosotros. Y vamos a orar un momentito, dispón ahí tu corazón. Hoy vamos a ir a la segunda bienaventuranza, que no parece de tanto ánimo porque es bienaventurados los que lloran, pero vamos a aprender en esta mañana qué profundidad hay detrás de eso y qué necesario también es entender nuestros procesos y nuestros momentos de llantos y de lágrimas, porque la promesa es que recibiremos consolación. Entonces vamos a orar un momentito, cierra tus ojos. Jesús, gracias por tus palabras que siguen tan vivas hoy. Señor, como si hoy mismo las hubieras pronunciado y dicho, y hoy retumban y resuenan en nuestro corazón. Gracias, Jesús, por el legado que nos has dejado, Señor, a través de tu vida en esta tierra, de tus pasos por donde estuviste y las palabras que nos dejaste, Señor, y el ejemplo que nos diste. Te damos las gracias. Ayúdame hoy a transmitirlo con toda la seriedad y profundidad que tiene, Señor. Señor, yo sé que tus palabras transforman y que lo hiciste y transformaban cuando estuviste aquí en la tierra y lo sigue haciendo hoy. Que hoy tus palabras nos transformen, que hoy tus palabras nos cambien, nos renueven, traigan vida a nuestro corazón. Solo tú puedes hacer eso, Señor. Igual que con tu palabra creaste los cielos y la tierra, tu palabra sigue trayendo vida hoy. Que así produzcas en este lugar, en esta mañana, y ayúdame a estar alineada, conectada completamente contigo para poder transmitirlo en el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los que lloran. Qué paradójico, ¿verdad? ¿Cómo puede ser dichoso y feliz alguien que está llorando? Todos aquí hemos llorado. Todos aquí, unos más que otros, quizás unos han tenido una vida más complicada que otros, pero todos aquí hemos derramado lágrimas, y vamos a ver en qué sentido Dios está hablando también de este llorar, de estas lágrimas. Creo que Jesús apuntaba a dos sentidos, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero qué extraño que Jesús nos llame felices, dichosos. La semana pasada, la anterior, hablábamos, y no lo voy a repetir hoy, de la profundidad de la palabra bienaventurado. Pero qué extraño que Jesús llame: eres feliz, eres dichoso, tienes mi favor cuando lloras. Cualquiera de nosotros diría: yo no me siento dichoso cuando lloro, ¿verdad? A veces es cierto que el llanto trae desahogo, ¿no? Y una buena llorada a veces te deja mejor que antes, ¿no? Pero uno no conecta en nuestra mente o en la cultura en la que vivimos el llanto con la felicidad y la dicha y el favor de Dios. Normalmente no lo conectamos. Pero como vimos el primer día de esta serie, el reino de Dios está lleno de estas paradojas. El reino de Dios va en contra de todos aquellos principios que hemos aprendido en este mundo. El reino de Dios choca con nuestra razón y con lo que el mundo y la sociedad nos enseñan. Para este mundo no es un dichoso el que está llorando. Para Jesús sí. Porque el llanto en Cristo tiene propósito y conecta directamente con lo que Jesús aquí está enseñando, con el consuelo de Dios. Cuando lloramos con Jesús y como cristianos encontramos propósito en nuestro llanto, y ahora, como digo, vamos a ver qué dos tipos de llanto puede referirse aquí Jesús. Pero cuando encontramos propósito en Jesús, en ese llanto, entramos a una dimensión de consuelo, de protección, de amor, de cuidado de Dios, que de otra manera no la encontraríamos. No sé si tú puedes dar testimonio de esto, yo sí, pero los momentos más profundos y más cerca del corazón de Dios que yo he vivido ha sido en momentos de llanto.
es verdad que cuando no hay llanto también tenemos un camino para llegar hasta Dios a través de Cristo. Es verdad que tenemos acceso a conocer las riquezas, como veíamos el primer día, de su gloria, de su benignidad, y tan rico es Dios, ¿verdad? Pero el llanto y los momentos de lágrimas son una llave y una puerta diríamos a una sala más profunda, no sé si está bien dicha esta expresión, del corazón de Dios. Hay un lugar reservado en el corazón de Dios para aquellos que lloran. De hecho, el consuelo y la palabra aquí para consolación en griego es sinónimo parecida o viene derivada de así como después Jesús llama al Espíritu Santo, el consolador. ¿Recuerdas? El paracleto en griego. Parakeleo es aquí, es muy parecida. Con lo cual Jesús nos está diciendo: yo soy el que te consuela, y es más, dice, va a venir otro consolador de la misma simiente, de la misma raíz, porque es Dios mismo, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se le da el título también de consolador. Y creo que hay un acceso a esa parte solamente para aquellos que lloran en Jesús, que lloran con Jesús. No es lo mismo llorar con Jesús que llorar sin Jesús. No es lo mismo derramar lágrimas en mi propio dolor, en mi propia a veces autocompasión, en mi propia amargura, en mi propia situación, que derramarlas con Jesús y a los pies de Jesús. No es lo mismo. Y cuando lloramos, yo descubrí con 16 años, un poquito empecé a descubrir esto, y fue de las cosas que más me hizo adicta, si se puede usar esa palabra, a la presencia de Dios, a buscar a Jesús. Con 16 años que vuelvo al Señor, le conocía de pequeña, pero me aparto en la adolescencia, y con 16 vuelvo con todo. Yo soy muy de extremos y vuelvo con todo. Y en ese momento que vuelvo al Señor, vivo una serie de circunstancias que no me quiero meter ahora para no irnos del punto, que me llevan a llorar. Y es cierto que una niña de 16 años, todos hemos tenido 16 años, y quizás alguien en esta sala tiene 16, 17 años. Y tú sabes que con 16, 17 años somos de lágrima fácil. O sea, como que estamos como las emociones más a flor de piel, ¿no? No solo chicas, creo que en general es una edad donde enfrentas muchas cosas nuevas, difíciles, que no nos gustan. Pero se convirtió para mí en un enganche a Jesús, el aprender o el experimentar que cuando yo lloraba, y de veras había circunstancias que eran dignas de dolor o de llorar, yo ya no lo pasaba sola en mi cuarto como la típica adolescente, ¿verdad? Que se encierra en el cuarto, se agarra a la almohada y con una canción triste de fondo, porque es que parece que lo buscamos, ¿verdad? Cuando somos jovencitos, es la melancolía que traen algunas canciones, ¿verdad? Y si es un tema de desamor, somos así de brutos que te ponen las canciones, yo lo llamaba para llorar, canciones de llorar, y parece que las buscamos, ¿no? Entonces yo aprendí que ya esa no iba a ser mi manera de llorar, que ahora todos mis conflictos internos yo los iba a llorar en la presencia de Dios. Y conecté con el consuelo que Dios da. Y yo dije, wow, esto no se compara con otro tipo de alivio. Esto no me lo dan las canciones en mi época de Alejandro Sanz, ahora no sé ni quién estará de moda. Alex Ubago, no sé, de mi época era todo eso. Ahora tú eres joven y dices, ¿quién son esos? Búscalo en YouTube, existieron y existen. Una era. No sé quiénes son ahora, pero descubrí que esto era mucho más profundo, era mucho más efectivo, y sobre todo esto era duradero. El efecto de abrazado a la almohada poniéndote la canción triste a lo mejor te traía un poquito de alivio, pero no era duradero. No era profundo, no era significativo. Pero yo ahora había descubierto el consuelo de Dios. Y yo dije, esto yo no lo había vivido antes. Y esto yo no lo cambio por nada. En Jesús y en el reino de Dios, que es de lo que tratan las bienaventuranzas y el sermón del monte, recuerda que lo vimos el primer día, la importancia de vivir en el reino de Dios.
la importancia de descubrir el reino de Dios, donde hay un rey, que es Dios, y donde Él dice cómo opera su reino. No lo digo yo, no lo dice mi cultura, sea cultura española, sea cultura venezolana, sea cultura, no lo dice mi cultura, lo dice la cultura del reino de Dios, porque hay un rey. Y en el reino de Dios, Él dice que cuando lloramos y cuando sufrimos hay propósito. En su reino cada lágrima tiene propósito. Cuidado, porque esto no significa que por venir a la iglesia y llorar tu llanto sea a propósito. No, no, no. Esto es para los ciudadanos del reino. Cuando tú entiendes y conectas con el reino. Porque cuando no estamos entendiendo el reino, puedes llorar todo lo que quieras. Puede haber dolor todo el que quieras. Que el propósito viene para los que entienden el reino. Y ahora te lo voy a explicar. Por eso es la importancia de, Señor, yo quiero vivir en tu reino. Dime, enséñame, muéstrame cómo es tu reino. No quiero mi reino, quiero el tuyo. Creo que cuando Jesús está hablando aquí de llorar, y la palabra en griego, por si eres friki de estas cosas, si lo quieres apuntar, pero trae revelación en cuanto a la profundidad de la palabra, es penteo, la palabra que aquí Jesús usa para llorar. Y penteo en el idioma griego no es un llanto normal. De hecho, es la palabra que se usaba cuando alguien lloraba por un familiar fallecido. Diríamos que es la expresión más fuerte para llanto que hay. Hay diferentes tipos de llantos. Tú los has experimentado, ¿verdad? No es lo mismo el llanto de un familiar que se pierde. No es lo mismo el llanto, algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención a tener compasión, es cuando una mujer tiene un aborto espontáneo o pierde un bebé. Que ese llanto es diferente. Yo, gracias a Dios, no me ha tocado experimentarlo, pero he acompañado a muchas mujeres que lo han experimentado. Ese llanto tiene otro sonido. El llanto ¿qué decir del llanto de un hijo que fallece, que muere, que pierdes? O incluso que no muere, pero que le ves perdido en vicios, en quién sabe qué. Ese llanto es diferente. Y la palabra que usada por Jesús para llorar sería el nivel más alto de llanto o la expresión más fuerte que existe en el idioma griego. Es un llanto que conlleva sufrimiento. No es un llanto de, pues no sé, ¿te ha pasado alguna vez que sí duele, la verdad, pero te pillas el dedito con la puerta así al cerrar, así como el de refilón? Ostras, duele, ¿verdad? Y uno se le salen algunas lagrimitas, es dolor, pero no es este llanto. Este llanto habla de un dolor profundo, el que Jesús aquí está hablando. Un cristiano verdadero vive sus sufrimientos con esperanza y también llora por su pecado. Y creo que si lees comentarios sobre esta bienaventuranza, pues encuentras las dos partes, ¿no? Algunos dicen que Jesús se refería a un llanto de puro dolor, y otros dicen que Jesús quizás se estaba refiriendo a un llanto de arrepentimiento, de dolor por el pecado. Y creo que ambas son válidas. ¿Por qué creo que ambas son válidas? Porque ambas se resuelven en Jesús y en su reino. Se acabó. Llorar por el pecado se vale y es necesario y está resuelto en Jesús y en su reino. Y llorar por dolor y aflicción se vale también y se resuelve en Jesús y en su reino. Entonces creo que ambas nos llevan al mismo punto: el reino de Dios, el consuelo de Jesús, y Jesús como la respuesta a ambas cosas. Jesús es la respuesta. Vamos a ver por encima ambas. La primera que yo quiero así de pasadita, porque son temas tan profundos, pero así de pasada, ¿qué es el llanto por el pecado? ¿Qué es el llanto por nuestra condición de pecado? Y mira, aquí no se vale el decir, bueno, yo soy buena gente, no hago las cosas tan mal. Quizás hayas mejorado desde que conoces a Jesús, seguramente. Porque Jesús llega y transforma cosas en nuestra vida. Seguro hay un proceso donde Dios te está santificando
Y a lo mejor llegaste pues con el cigarrillo, eras un mentiroso compulsivo, ya no. Menos mal. A lo mejor llegaste que tenías una vida súper desordenada en vicios, en manera de hablar, hablabas mal de todo el mundo, las palabrotas y tan comunes, ¿verdad? Que son. Y de pronto pues ya has conocido a Jesús y vas en avance en eso. Y a veces caemos en el error en un proceso de avance. Ya no miento. Bueno, algunas se me escapan, ¿no? Pero bueno, sí, esas mentiras que nos lo creemos nosotros, que no es así, ¿no? Pero que decimos piadosas, ¿no? Ya no hago lo que hacía antes, ya no tengo vicios, y caemos en el error porque como ya no hacemos todo eso, pensarnos que mi condición de pecador ya no es como para llorar, ya no es como para ir delante de Dios con aflicción por mi condición. Y yo me he dado cuenta que cuanto más pasan los años para un cristiano que se toma en serio su vida cristiana, más afina a Dios en las cosas y el pecado que nos muestra de nuestro propio corazón. Hay asuntos que hoy el Espíritu Santo me corrige, me llama la atención, que hace 10 años, ni de lejos los hubiera yo olido, ni visto, ni escuchado al Señor. Más has visto las radios, ¿no? Cuando cada vez estás más cerca de una sintonía, ¿no? Así modula el Señor la santidad en nuestro corazón, porque estamos siendo santificados. De hecho, ya veremos otra bienaventuranza que habla de esa santificación, de esa limpieza y pureza de corazón. Entonces, uno de nuestros grandes errores es pensar que ese arrepentimiento fue el día que me convertí. Fue el día que me entregué a Cristo que dije, soy la de vicios que tengo, la de cosas, perdóname, Señor. Y no, uno jamás debe darse el lujo de perder el ir delante de un Dios santo siendo consciente de mi condición. Eso es lo que se encontró el profeta Isaías cuando tuvo una visión del trono de Dios, su gloria. Y vio ese trono, y te hablo del profeta. Tú has oído el refrán que es español, no sé si se dirá en otros países, que dice: en el país de los ciegos el tuerto es el rey. ¿Lo has oído? Que tiene su gracia ese refrán. Oye, pues todos ciegos, por lo menos si veo de un ojo. Así se sentía Isaías, con toda esta panda de pecadores, un pueblo entero que había renegado de Dios, de la adoración, de los sacrificios, de entender al Dios que adoraban. Un pueblo entero. Es como si tú ahora te fueras a una isla donde todos fueran Sodoma y Gomorra. Oye, te sientes, ¿no? Santo, pero santo, ¿no? Oye, yo ya no hago esto, ya no hago lo otro. Así se sentía Isaías. Y es lógico. Oye, dentro de toda esta panda los sinvergüenzas, pues yo no lo soy tanto. Hasta que ve el trono de Dios. Y cuando ve el trono de Dios, su primera reacción, sus primeras palabras, se tira al suelo y dice: ay de mí. Y ese ay, estúdialo. Es un ay muy grave. Ay de mí. ¿Qué condición tengo? Y viene un proceso ahí para Isaías, y no es el mismo Isaías del 1 al 6 que el que pasa después del capítulo 6, donde tiene esa visión. Entonces yo creo que parte del mensaje aquí que Jesús nos deja es: para aquellos que no olvidan su condición y lloran afligidos por su pecado, hay consolación, hay perdón. Por eso dice el salmo que hemos cantado, ese es un canto que Dios trajo aquí a la iglesia, es el Salmo 32. Y comienza la Reina Valera diciendo: bienaventurado. Qué curioso que use la misma palabra. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque ha derramado lágrimas por la condición de mi corazón. Es imposible que tú, si yo paro de predicar y te digo: cierra tus ojos y acércate a Dios de todo corazón, es imposible que Dios no te revele tu condición si lo haces de verdad.
todo lo que tú vayas a arrancar en tu vida hacia un cambio, hacia algo nuevo, si no parte desde un arrepentimiento, no es genuino. Por eso Juan el Bautista y el propio Jesús decían, el reino de los cielos se ha acercado, pero decían antes, arrepentíos. Porque para entrar al reino de Dios, tú no puedes entrar pavoneándote al reino de Dios. Qué santo soy, que vivo en el reino y perdono a todos. Y que casi que vemos a los fariseos, ¿verdad? Pavoneándose. No. La manera de entrar al reino de Dios y comprender el reino de Dios es esta. Es Señor, perdóname. Señor, he pecado. Y te aviso de algo por si no lo has experimentado. Aun cuando te acercas a Dios a quejarte de otro, pues yo voy muchas veces a Dios a quejarme de otro, de mi marido, de mis hijos, de vosotros, de quien sea. Pero me acerco a Dios a veces, ya menos, porque acabo muy escaldada con esos momentos, porque he descubierto que aun cuando me acerco a Dios para quejarme de otro, el pecado que Dios revela es el mío. Y yo vengo y digo, pero mira Señor, y fulano me hizo, y mis hijos no me escuchan, ya regaña los tuyos. Y mira, y fulano me hizo esto y me engano. Y lo que acabo escuchando el 100% de las veces es, hay orgullo en tu corazón, Marta. Hay rencor, necesitas más gracia, necesitas más de mí. Hay envidia. No sé si te ha pasado. Entonces cada vez menos voy a quejarme a Dios de otros. Porque la que acaba viendo su pecado soy yo. Porque no hay momento que te acerques a Dios sinceramente. Y déjate ya de acercar a Dios para que te resuelva la vida. O sea, Dios ya está implicado en resolverte la vida. Es tu papá. No digo que no lo hagas, pero que no sea siempre. ¿Me explico? O sea, hazlo porque te es lícito, pero que no sea el 100% de las veces. Ya entiéndelo. Deja de acercarte a Dios nada más para que te resuelva la vida. Él ya está comprometido aquí. Ya está comprometido en resolverte la vida. De hecho, ya te la resolvió. ¿Me explico? Y todos los detallitos para resolver, aquí te lo dice. Estoy contigo, te voy a guardar, vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar, y etcétera, etcétera. Ya está implicado Dios. Mandó a su hijo. Entonces empieza a acercarte a Dios para derramar lágrimas en su presencia. Señor, wow. Me acabo de dar cuenta cuán injusto he sido. Yo pensaba que eran ellos los ogros, pero resulta que mi corazón está lleno de injusticia. Señor, perdóname. He vivido y he visto en orgullo. ¿Quién soy yo, Señor? Señor, perdóname. He sido un bruto en esto, etcétera, etcétera. Te vas a asustar de la condición de tu corazón y del mío. Nos vamos a asustar cuando realmente estamos parados delante de un Dios santo, con la única intención de verle a Él y que Él pueda revelarnos la condición de nuestro corazón. Segunda de Corintios 7 habla de esta tristeza. De hecho, la palabra en griego es bien parecida a la que Jesús usa para el llanto. Segunda de Corintios 7 del 8 al 11. Y ya creo que me quedo aquí. Estoy ya. En la TLA te lo voy a leer. Dice así, del 8 al 11, para que lo apuntes. Esto es Pablo escribiendo la segunda carta a los Corintios. Y cita otra carta que les escribió. No se sabe si es la primera de Corintios o una carta entre medias que Tito resulta que les lleva, porque Tito se vio con Pablo en otro sitio. Entonces no se sabe muy bien. El caso es que la carta que se refiere tuvo que ser bien dura, porque bueno, era algo característico de Pablo, no tenía pelos en la lengua. Y les puso los puntos sobre las íes. Entonces vamos a leer, porque él mismo reconoce, casi que me arrepentí al escribirlo, pero luego me alegré, porque produjo en vosotros un llanto que fue para arrepentimiento.
Y yo quiero con estos versículos, y tengo mucho más, pero que lo voy a dejar aquí por la hora, pero quiero con estos versículos a leerlo, que tú entiendas que hay una tristeza que es para que te arrepientas. Es verdad que hay una tristeza, y Pablo lo dice también en el capítulo 2 de esta carta, hablando de aquel hombre que echaron de la iglesia en la primera carta, y en el capítulo 2 de esta dice recibirle, porque oye, ese tipo ya está triste y no es de arrepentimiento, está hecho polvo. O sea, ya recibirle. Es verdad que hay una tristeza que el mundo y las circunstancias traen, pero tú lo vas a detectar, esa tristeza, porque va a ir acompañada de rencor seguramente, de malestar, va a ir acompañada de venganza, puede ser, del deseo que otros sufran como tú estás llorando, y seguramente va a ir acompañada de amargura. Esa es la tristeza que la Biblia denomina la tristeza del mundo. Que tú dices, no, me es lícito estar triste. Sí, pero revisa, porque esa tristeza no te lleva a nada. Por eso le dice Pablo a la iglesia, recibir a este hombre, que ya le habían echado de la iglesia y no le querían recibir. Este hombre está amargado ya. Esa tristeza no. Recíbanle. ¿Tú detectas esas tristezas y ese llanto en ti? Está amargadito el llanto. Hay un deseo intrínseco, aunque no lo reconozcas, de que el otro llore como tú lloras, ¿verdad? Pero este llanto no. Y dice estos versículos, viene de Dios. Hay una tristeza que viene de Dios. Vamos a aprenderlo. Dice, la carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes. Me hubiera gustado, si no es 1 Corintios y es otra carta, leerla. Dice, pero no lamento haberla escrito. Lo lamenté al principio, le di un poquito de bajón y dijo, me he pasado. Pero cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza. Pero ahora estoy contento, porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. ¿Te acabas de enterar de lo que acabo de leer? Está buena esta versión, ¿eh? Esa tristeza hizo que tú cambiaras y que le pidas perdón a Dios de asuntos que hoy ni siquiera se te ha pasado por la mente derramar una lágrima y decir, perdón, Señor. ¿Estás tan fijo en lo que otros te han hecho que ni siquiera tenemos la capacidad de mirar la ofensa que nosotros con nuestro pecado le hemos hecho a Dios? Y dice que esta tristeza nos hace ver eso. Dice, en realidad Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal en escribirle. Le estaba dando vueltas todavía al Pablo, ¿verdad? Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien, que pidan perdón y que se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo te puede matar, los puede matar. Qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes. Vaya cambio que tuvieron. Así pudieron darse cuenta de que soy inocente y hasta me defendieron. Porque algunos dicen que la controversia aquí era pues que si Pablo, que si Cefas, que si bla bla bla, y como que no había mucha credibilidad, y a causa de ese arrepentimiento reconocen quién era el apóstol Pablo. Dice, también se enojaron y tuvieron miedo de lo que podría suceder, sintieron deseos de verme y castigaron al culpable. Con todo eso, ustedes demostraron que no tenían nada que ver con este asunto. Y ahí, bueno, sería mucho más para contar de la historia de los corintios, pero vamos a centrarnos en esa tristeza. Y con esto acabo. Y tenía otra parte de la otra tristeza, pero pues para otro día. No sé si alguna vez tú has experimentado eso. No sé si alguna vez has llorado por tu pecado. No sé si alguna vez incluso has frenado una tristeza que te iba a llevar a un arrepentimiento. Porque a veces hemos sido tan necios que hasta eso hemos hecho. Como odiamos esa sensación de tristeza, de que esa tristeza que viene de Dios sí va a ir acompañada de vergüenza también. Pero se resuelve en Jesús. Por eso dice el Salmo 32, dichosos los que su pecado ha sido perdonado. Porque no hay dicha más grande para el cristiano que saberse perdonado. Tú vas a amar a Dios de otra manera. Tú vas a servir a Dios de otra manera. Tú te vas a entregar a Dios de otra manera cuando experimentes, como se llama ese salmo, la dicha del perdón.
Ese salmo fue escrito por el rey David cuando adulteró y asesinó. Al año aproximadamente él confiesa su pecado y escribe ese salmo. Él experimentó la dicha del perdón. Y esa tristeza y vergüenza culmina en la cruz. Si continúas, pues ya es condenación, ya el diablo se está aprovechando. Pero culmina en la cruz. Y no hay nada más efectivo para que te entregues al Señor que experimentar su perdón. Cuando tú te sabes perdonado, ¿y qué has hecho para que Dios te perdone? Nada más arrepentirte. Él ya lo hizo. Cuando tú vives eso, ¿cómo no vas a querer vivir para Él? Ya no tiene nadie que venir a decirte: venga, que dejes de pecar, venga, que ya no mientas, venga, que te vengas a la iglesia, venga, que ores cada día. Ya nadie te tiene que decir nada, porque así te sientes y te sabes tan dichoso. Pero hay un origen que Jesús dijo en esta bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sus lágrimas las conectan con mi perdón y mi consuelo. Porque ¿qué más consuelo hay que un Dios que te dice: te perdono, estás limpio? Ya, Dios, pero mira lo que hice. Es que yo ya no me acuerdo, lo he perdonado. Ya, pero mira, hace un año y lo... ¿Cómo qué? Ya no me acuerdo. Dice que Dios lo olvida. ¿Qué experiencia hay más profunda con el consuelo que el perdón de Dios? Que un Dios perfecto y santo nos abrace y te diga: no solo te voy a perdonar de tu pecado, te voy a lavar y curar la herida que ese pecado te ha dejado. Porque hay pecados que nos dejan una herida profunda. Y te voy a curar de tal manera que vas a quedar sano, limpio. Y aunque otro día veremos la parte del llanto, del dolor, donde hay unos salmos hermosos que he encontrado sobre el consuelo de Dios. Pero hoy centrémonos en esta y vamos a terminar de esta manera. Esto en mi mente cuando he orado esta semana era una revolución, pero lo que Dios quiere hacer y tu disposición. Te voy a pedir que te pongas de rodillas. Si tu salud lo permite, si no, no te preocupes en absoluto, nadie te va a juzgar por quedarte sentado. Pero si tú puedes y obviamente quieres, arrodíllate. Y vamos a guardar 2 minutos, 3, porque el tiempo pasa y hay otra reunión. Pero te voy a pedir que ores a Dios. Y este no es un tiempo para decirle: Señor, y mira cómo estoy y lo que me pasa. Ay, habrá otro tiempo para eso, ahora no. No es un tiempo para traerle tus cargas al Señor. Hay otro momento, ahora no. Es un tiempo para decirle: Señor, revélame el estado de mi corazón. Concédeme el arrepentimiento y revélame realmente cómo está mi corazón. Y te voy a dejar ahí 2, 3 minutos con el Señor.